Hola a todos amigos, el día de hoy les muestro este sencillo pero práctico tutorial en el cual les muestro cómo colocar costuras, ya sea a ropa o a cualquier otro elemento que quieran colocarle costuras. Lo que hay que tener en cuenta, vamos a ocultar todo esto acá. Hay que tener primero el elemento de costura. Aquí tengo uno ya hecho, muy simple, muy sencillo, con un cilindro lo pueden hacer, o de la manera que lo quieran hacer también lo pueden hacer. De esta manera vamos a agregarle un subdivision surface para que nos quede más suave la malla. También vamos a aplicar un array. Importante también que esté alineado al eje X y que tenga aplicado tanto la escala como la rotación. Acá en el array no vamos a colocar que sea una cuenta fija, sino que se ajuste a una curva. De momento nos sale 1 porque no tenemos una curva a la cual ajustarlo. Luego agregamos el modificador curva para que se ajuste precisamente a esa curva. Bien, ahora agregamos la curva. Es muy importante que el cursor esté en el mismo punto del origen de la costura, porque si no, no va a quedar bien. Agregamos Bezier, ya aquí lo tenemos. Entramos en modo división, seleccionamos todo con A y borramos todo con X y borramos vértices. Ahora acá en las herramientas seleccionamos Draw y ahora podemos dibujar. Dibujamos nuestra curva como la queramos. Ya teniendo la curva nos salimos de edición, seleccionamos la costura y aquí seleccionamos nuestra curva, que en este caso sería este. Ahí se ajusta el largo y si la seleccionamos acá en modificador curva se ajusta precisamente a la curva. Ahora bien, si lo queremos aplicar a nuestro elemento, es decir, en este caso nuestro bolso, no vamos a mover la curva ni la costura, la dejamos siempre en el mismo punto. Entramos, seleccionamos nuestra curva, entramos en modo edición, seleccionamos todo y borramos todo. Ahora, si nos fijamos acá arriba, donde dice, cuando tenemos seleccionado esta herramienta, acá tenemos dos opciones, cursor y surface. Cursor va a agregar la curva donde se encuentra el cursor y surface tiene en cuenta el objeto que se encuentre enfrente. Por lo tanto, si yo coloco una costura por aquí, esa curva va a estar encima de ese objeto. Ahora lo que nos faltaría sería seleccionar los dos puntos y presionar F para cerrarlo. Y si nos damos cuenta, ya la curva aparece encima, pero está rotado. Seleccionamos todos los puntos de la curva y presionando control T podemos rotar. Y de esta manera podemos hacer costuras fácilmente. Ya si queremos agregar más, tenemos que obviamente duplicar el objeto que queremos. Duplicamos y también agregamos una nueva curva, siempre teniendo en cuenta que ambos tengan el origen en el mismo punto. Agregamos otra vez, entramos a modo edición, borramos, seleccionamos Draw y podemos dibujar, ¿cierto? Dibujamos aquí rápidamente como queramos y luego nos vamos a nuestra costura y cambiamos acá 7, seleccionamos 7 y aquí vemos que se ajusta. Entramos nuevamente a la curva, seleccionamos todos, control T y lo ajustamos.
y de esta manera podemos hacer uso de las curvas y de los modificadores para crear posturas en los elementos. Eso ha sido todo por el video. Recuerda, si te gustó el video, dale a like y suscríbete, y también compártelo con alguien que le pueda servir. Nos vemos en una próxima.